Entré a la NKVD a través de Komosomol. El hombre que llamas Basser me enlistó. Él nunca ha venido aquí. No conoce este lugar, mayor. ¿Dónde están los códigos? Me parece que era azul la libreta. ¿Dónde la pude haber dejado? Déjeme recordar. No termines con mi paciencia, Iraida. Ya sé. En mi gabardina. Aquí está. ¿Quién es? Es mi sobrino Shorka. Es su manera de tocar. Él vino por la bomba de aire para inflar las llantas de su bicicleta. Es él. ¿A las 2 de la tarde? ¿Por la bomba de aire? Siempre nos dan tiempo libre a la mitad del día. Luego volvemos al servicio hasta las 6 de la tarde. Sí. Confío en ti, Iraida. ¿Dónde está la bomba? Está en el zapatero. Ve a la puerta. Dale la bomba y di: estoy desnuda. Tomaba una ducha. Váyanse. Ahora ve. ¡Estaba en la ducha! ¡Corre, cariño! ¡Hay una emboscada aquí! ¡Tus manos! Sí, Dorian. Eso fue el vuelo de un halcón. Veamos lo que atrapaste. Señor, él venía solo. Oh, el uniforme del Ejército Rojo. Seguro que es robado. De hecho, no. Pero sirvió al Ejército Rojo. ¿Qué le inyectaste? No se parece a la clora. Clorhidrato de escopolamina. Eso causa una depresión profunda. Suprime su voluntad, considerando que esto lo ha llevado a un estado de euforia. Lo ha dejado físicamente incapaz de mentir. No olviden, de 3 a 5 minutos, él perderá la conciencia. Él responderá preguntas hechas claramente. ¿Cuándo atacará a Alemania, a la Unión Soviética, Basser? El ataque está planeado Es un secreto de Estado. No te lo puedo decir. Pero te lo diré. La guerra comenzará muy pronto. Los tomará por sorpresa, todo porque llevé a cabo la operación asiática al pie de la letra. El Führer lo expresó claramente. Asia lo piensa todo y nos iremos a la ruina sin ella. Apostaremos en esto, sí. Esas personas entienden muy bien. Son aves de una bandada.
Con las mismas plumas, cortados por la misma tijera están Jackie Jill, Coquin Bangkok, Sodoma y Gomorra. ¿Cuándo comenzará la guerra? El asiático me dice. Dame tu idea. Te confesaré algo. Siempre me he preguntado cómo sería el día de mi muerte. No soy asesino. Soy un elemento vivo del Führer alemán, quien me manda a presentarme ante usted y nadie más. ¿Puedo decírselo? Es nuestro destino que se divida el mundo entre dos, Alemania y la Unión Soviética. Se firmó un pacto de no agresión, pero ambos sabemos que no se toman los pedazos de papel en serio. Propongo algo más confiable, un acuerdo personal entre ambos líderes. No habrá guerra hasta el 1 de enero del 43. Esa es mi palabra de honor. Por supuesto, está bien la palabra de honor. Pero me gustaría tener algunas pruebas materiales. Si Alemania quisiera atacar, te pegaría una bala en tu frente. El Führer sabe muy bien que la URSS está controlando su éxito por propia voluntad, así como Alemania controla el éxito por voluntad del Führer. Está bien. Aquí tienes tu respuesta. Su propuesta es aceptada. No habrá guerra antes del 1 de enero de 1943. Es todo. El asiático me dijo: estarás viajando a Berlín en mi avión privado, y yo respondí: eso es perfecto. Puedes retirarte, capitán. Hiciste muy bien tu misión. Si le tocas un pelo de su cabeza, estás acabado. No habrá guerra. Alemania no nos atacará. Si me permite preguntar, señor, ¿de dónde sacó esa información? De aquí. ¿Quedó claro? Sí, todo queda claro. Encabeza directamente sí. el traslado Sí. al aeródromo. Sí. Vuela al oeste del Báltico, a los distritos de Kiev y Odessa. Llénalos con el temor de Dios lo mejor que puedas. Primero, la mejor provocación debe venir de nuestra parte. A pesar de los perros pastores con dirección a la frontera, serán hechos polvo. Segundo, los comandantes solo podrán irse con un permiso. Tercero, Comandante, llaman desde Moscú. ¿Quién? De la Secretaría del Mayor Oktyabrsky. Comunícate. ¿Con quién, señor? Con la Secretaría. Distrito Militar Báltico, 20 de junio de 1941. Dile a Oktyabrsky que ya me fui. El jefe no nos valora. No sé tú, pero yo estoy desbordado de alegría de vivir después de esta victoria. Necesitamos una escapada. ¿Entiendes lo que digo? Por cierto, iré a visitar a una persona que ya conoces. ¿Quitaste a esa actriz de sus fans? No sabes, resultó ser una mujer maravillosa. ¿De qué asiático hablaban? Yo balbuceaba y no entendía. Ya lo veremos mañana. ¿Dónde está el libro de códigos? Quisiera trabajar en ellos. Sí, sobre la mesa. ¿Qué? ¿Kogan? ¿Qué quiere decir? ¿Arrestado? Escucha con atención, responderás con tu vida. Oktyabrsky.
¿Quién es? Un telegrama para usted. $99, $58, $40, $30, $25, $13, $87, $76, $16, $91. Master Sam, la Operación Asia fue todo un éxito. De Zap para Vassar. La fecha óptima para el ataque es el 22 de junio a las 4 de la mañana. Diga. ¿Me traicionaste? ¿Qué? Muy bien. ¿Sabes por qué el comisario necesitaba mi cabeza en línea? ¿Qué? ¿Te arrestaron? ¿Acaso para ellos soy un campanero que hace ding-ding? Moscú, 21 de junio de 1941. No soy enemigo. Pero para entrar a este matadero por segunda vez, como un servidor... ¿Qué dices? Te enseñé mal, Igor. Te dije que debes escuchar a tu cabeza y no al corazón. Tu cabeza te defraudará en lo más importante. Como yo. Y el corazón, que tiene mucho sentido, es un motor para bombear sangre. Escucha la voz. Hay una voz adentro. Cuando sea necesario, siempre te dirá qué hacer. Solo no cierres tus oídos. Yo dejé de escucharla hace mucho tiempo. Por eso estoy de pie en esta cabina. Sin Dios, Igor, sin Dios. Adiós, Igor.
Lo que te dije Es verdad. es cierto. ¿Qué te parece si nos vemos como a las 6? Busca en todos los escondites. Abre la caja fuerte, pero no hurgues adentro. ¿Entiendes? ¿Y este quién es? Teniente de seguridad del estado, Dorian, señor. Un cómplice del traidor Octaviuski. Sácalo de aquí. Octaviuski no es ningún traidor. Decodifica el mensaje de Basser. La guerra comienza mañana a las 4 de la mañana. Mañana, a las 4 de la mañana. Sí, decodifica el mensaje de Basser. Dice que la guerra comienza mañana, a las 4 de la mañana. Basser, es decir, Kogan, confesó. Él confesó. No habrá guerra. ¿Cómo sabe eso? Viene desde aquí. Todos terminarán en 1000 pedazos. Como las personas en el trolebús. Como sucedió en octubre. ¡La gente morirá mañana! ¿Matarás a todos? ¿Quién defenderá la patria? ¿Me lo llevo para interrogarlo o solo lo dejo ahí? Hay que sacarlo de la NKVD. No necesitamos aquí a ningún neurótico. Evite las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Puede afectar y es una amenaza para la vida. Enfermedades venéreas en niños. Hola. Te curaré. ¡Ah! ¿Por qué lloras? Imagina que eres un agente secreto. ¿Crees aguantar? Caramba, señorita. Soy yo. Sin ti no vivo. Creí que no te dejarían ir. Tenía miedo. ¿Algunos de ellos sí lo intentaron? Bueno, soy... Un atleta. Es un avión de correo. Una vez volé en uno.
En un momento creí morir, no sabía nada de ti. Te escribí cartas. Solo que no las envié. ¿No te dejaron? No, no me dejaron. ¿Qué escribiste? Que en mi vida nunca habrá nadie mejor. Tranquilo. El 21 de junio, el teniente mayor Kogan Basser fue llevado a Berlín en el avión privado de Stalin. En 1942 se hizo jefe de la Subdirección R, comisionado para ejecutar las actividades subversivas de la inteligencia secreta de la URSS. El comandante mayor Oktyabrsky fue declarado muerto como resultado de un accidente. Su cuerpo, sin embargo, nunca fue encontrado en la escena. En febrero de 1942, Nadya e Igor Dorian dieron a luz a un hijo. Dorian se enteró de esto solo medio año después, cuando regresó a Moscú para recibir su próxima misión especial. Doblado en Олимпусат, México. Мимо фасада большого театра мчатся на отдых, трезвоня трамваи. В классах 10 экзамены завтра. Вечный огонь у Кремля не пылает. Все впереди, все пока накануне 20 рассветов осталось счастливых. Год 41, начало июня. Все еще живы, все еще живы, все еще живы, все. Смотрит на Невском с афиши утесов. В кинотеатрах идет Волга-Волга.